Hola, bienvenidos al podcast. Uy, que no es un podcast. Hola, este es el canal de YouTube que faltaba, seguro. Bueno, no sé si faltaba, pero me apetecía empezar así. Me presento, es mi primer vídeo oficial de mi canal de YouTube y lo quiero empezar contándote mi historia empresarial de cómo pasé de empleado a retirarme con mi empresa con 45 años. Y, y en general, todo lo que va a ser el contenido de este canal va a ir un poco ligado a todo lo que son los aprendizajes que he tenido durante ese periodo de vida. Que muchos aprendizajes son aprendizajes empresariales, son aprendizajes que les puede servir a cualquier persona que esté en ese recorrido, en el recorrido de empleado autónomo, que sea autónomo y quiera montar una empresa, o la quiera hacer crecer, o quiera salir de la gestión, en cualquiera de ese proceso, pero también muchos aprendizajes son aprendizajes de vida. En realidad, creo que durante este camino he aprendido más cosas de mentalidad, de cómo afrontar las vicisitudes, cómo afrontar la vida, que también de gestión empresarial, ¿no? Van todo muy unido. Entonces, esto es el contenido que encontraréis en este canal. Yo tengo una visión del trabajo, de lo que es el mundo laboral, pues, yo diría que humanista. Humanista, pero me explico en qué sentido, ¿no? Humano respecto, lo definiría como persona adulta, ¿no? Que un niño es humano también, ¿no? Pero entiéndeme, no pienso en humanista en plan como de cuidado, de protección, como de amor en el sentido de cuidado, ¿no? Sino más bien de respetarnos a cada uno como humanos, como adultos, como personas. Veo el mundo del trabajo, del mundo laboral, como no algo entendido como respecto al poder, respecto al yo tengo los recursos, necesito gente y tengo el poder respecto a la gente, o yo me someto al poder del que me paga, cosas así, sino lo veo como un punto de colaboración. O sea, son humanos, son personas colaborando para un propósito común. Esa es mi visión del trabajo y es así como lo que quiero transmitir, ¿no? Durante los vídeos y durante el contenido de este canal. Todo, todo el mayor beneficio que he encontrado siempre en la vida es el que el otro gane y yo gane. Creo que esa fórmula existe, esa fórmula es real, esa fórmula multiplica los resultados y es una fórmula que siempre intento buscar, ¿no? Que es el win-win, el beneficio mutuo, el tú ganas y yo gano. Pero siempre desde esa visión de, oye, somos adultos y, y vamos a comportarnos como adultos. Hay una cosa, ahora empiezo con el tema, pero es que hay una cosa que me hace gracia. Yo tengo tres hijas y cuando empezaron el cole, miró en su libro y ponían las edades de la vida, ¿no? Y era como infancia, adolescencia, juventud, adulto y luego ya era vejez o no sé cómo se llama, o tercera edad o así. Y yo digo, wow, existe el concepto adulto, porque como yo me considero adulto, pero es que mucha gente siempre están, no, yo soy joven, ostras, pues yo no soy joven, yo soy adulto y creo que tiene mucho valor eso de la época adulta, una época ni siquiera madura, una época de decir, ostras, sé lo que quiero, concibo lo que quiero y vamos a disfrutar y vamos a tirar. Me he enrollado con lo de adulto, ¿no? Bueno, sigo. Y que también te quería contar antes de contarte mi historia. Tengo un lema en la vida que es aprender, crear e impactar. Y vuelta a empezar. Es un bucle, ¿no? Me gusta aprender a hacer cosas. Vivo la vida casi como si fuera una ludoteca, que hay juegos de mesa, que quiero aprender las reglas y quiero jugarlos. Quiero aprender, cuando aprendo algo, quiero crear. Digamos, si aprendo tres acordes al piano, pues me invento una canción.
Si sé hacer 4 líneas, pues dibujo un cómic. Si sé 4 cosas empresariales, pues monto una empresa, ¿no? Ese me gusta, es aprender para crear, y luego eso que creo no me gusta guardarlo en un cajón, sino que me gusta impactar en el aspecto de que llegue a gente, de que gente lo pueda apreciar, que lo pueda aprovechar, y que sí, también un poco de ego, ¿no? Es decir, hey, mira lo que he hecho, acabo de hacer esto, he aprendido esto y mira lo que he hecho, ¿no? Entonces, una demostración de eso es este canal. Este canal es una mezcla de aprendizaje, de creación, y espero que de impacto, ¿no? Y espero que te llegue todo lo que tengo que contar. Y bueno, para contarte la historia de cómo pasé de empleado a cómo llegué a retirarme con 45 años con mi empresa, quiero empezar en las Navidades de 2011. En las Navidades de 2011 estaba yo en una fiesta de Navidad de nuestro principal cliente, y salí a hacer una llamada. Salí del edificio a hacer una llamada. Yo llamaba a una gran consultora con la que teníamos el acuerdo de que tanto yo como mis 3 empleados íbamos a pasar a trabajar en esa gran consultora. Esa gran consultora tenía clientes potentes en la isla, en Mallorca, en España, donde yo vivo y donde es la empresa, y teníamos la posibilidad de hacer crecer ese equipo. Teníamos un plan en el que ya no solo iban a ser esos tres trabajadores, sino que íbamos a crecer. Hasta 10. Mi empresa, la empresa que había fundado, es una empresa de informática, de programación. Hacemos programas de gestión empresarial. Y teníamos hablado que íbamos en septiembre a firmar los contratos. Íbamos a ir a la península a firmar los contratos, a la ciudad donde tenían la central, esta gran consultora. Entonces, nada, simplemente una llamada rutinaria para saber cómo nos hacían llegar los billetes. Entonces, cojo el teléfono y digo, no, tengo una duda, ¿cómo hacemos para el tema de los billetes? ¿Los compro yo y luego os paso los billetes, o me los compráis vosotros? ¿Cómo hacemos esa gestión? Y me dicen al otro lado del teléfono, ah, no te lo han dicho, Alejo. Y digo, ¿no me han dicho el qué? No, que la cosa va para atrás, la tiramos para atrás, Y digo, ¿cómo? ¿Cómo que la tiráis para atrás? Sí. No, que al final resulta que nosotros pensábamos que íbamos a también a contar con tu cliente, pero al final ellos no van a colaborar con nosotros. Entonces, bueno, pues como si no es el caso, entonces echamos para atrás. Y digo, pero si yo resulta que eso ya lo habíamos hablado. Yo ya había hablado con el cliente que íbamos a salir de ese cliente y que nos íbamos con vosotros, con la gran consultora, con la que íbamos a firmar los 4 dentro de 10 días, y que simplemente te estaba pidiendo cómo cojo los billetes para ir a firmar ese contrato, y ahora me dices que si no me lo habían dicho. Bueno, Alejo, es así, no, esto será un aplazamiento, bueno, y sin demasiada más explicación me acabó la llamada. Y yo me encontré con un vértigo tremendo. En 2011 fue como el momento en que en Mallorca, donde estaba, es como cuando llegó esa ola de crisis que venía de Estados Unidos, ¿no? Que empezó en 2007-2008. 2011 se notó fuertemente. Y yo, después de esa llamada, volviendo a la fiesta, mientras seguían el champán y la música, pensaba que me había quedado literalmente sin empresa. Yo sabía que salía de mi cliente principal, y donde iba ya no se hacía la operación. En ese momento, sinceramente, pensé que era el game over, ¿no? De mi aventura como empresario. Pero ¿cómo había empezado esta aventura como empresario?
Mira, yo soy de Zaragoza, soy hijo de padres de Guinea Ecuatorial y he estudiado ingeniería industrial. Cuando acabé la carrera en Alemania, donde estuve con una beca Erasmus, y ahí durante el proyecto fin de carrera descubrí dos cosas. Tuve dos experiencias que luego, a posteriori, fueron muy importantes en mi vida. Una es que durante el tiempo en el que no estaba haciendo justo lo que era el proyecto de fin de carrera, tenía a veces esos huecos, descubrí que me apasionaba programar, que me apasionaba, podía cambiar, era como tener un poder y encima muy creativo, ¿no? Cogía el Word, el Excel y aprendí que ahí se podía programar y los modificaba como, digamos, a mi antojo. Para eso fue un subidón. Si cuando yo estaba programando se me pasaban las horas volando. Desde entonces incorporé lo que es la programación a mi hobby y me pasaba tardes y noches después de salir del trabajo programando. Y otra es que tuve mi primer, no sé, por entenderlo vamos a decir mi primer jefe tóxico, que, bueno, eso de jefe tóxico había que verlo, ¿no? Pero era un jefe, era el jefe el que llevaba mi proyecto, me acuerdo que era un hombre japonés, era una persona dura, exigente, muy crítica. No, nunca tuve un halago igual que casi al final del proyecto y sí que tuve muchas comparaciones con el anterior que había hecho el proyecto. Digamos que no me tenía en muy buena estima a nivel profesional, ¿no? Por mucho que yo me esforzaba. Em, Eso también es más que un jefe tóxico porque lo consigo un maestro porque varios de las relaciones que ahora os voy a contar sobre jefes tóxicos para mí han sido aprendizajes y maestros para que luego me han servido a la hora de saber cómo quiero ser yo como jefe o cómo quiero ser yo como responsable o cómo quiero ser yo como empresario. En Alemania conseguí mi primer trabajo como ingeniero, trabajé en el sector de la automoción como diseñador 3D, un trabajo muy cool. Aunque hasta que no había mucho trabajo, me contrataron y casi siempre estaba esperando que salía este proyecto, que esperaba que salía otro proyecto. Por decir algo, muchos días me pagaban, días, semanas me pagaban por no hacer nada. En esos momentos yo cuando no tenía trabajo, pues me ponía a programar y seguía yo perfeccionando, mejorando mis cualidades como programador. Yo estaba ya en Alemania, vivía ya ahí con la que era mi novia, que era mi mujer, la madre de mis tres hijas, mi novia toda la vida. Y entonces decidimos venir a Mallorca por un tema de trabajo de ella, ¿no? Porque ahí tenía aquí en Mallorca más oportunidades de trabajar que, que en Alemania. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí seguí trabajando de ingeniero y, y tuve otra situación parecida a lo que había tenido en Alemania. Volví a caer en un sitio en el que había poco trabajo, en el que me pasaba horas sin hacer nada, sin programar, porque tampoco podía programar, mirando internet, terminándome internet y desesperándome. Porque estar sin trabajar, a veces yo hablaba con gente y decía, guau, es súper guay estar sin trabajar, tal. Estar sin trabajar, estirar tus días, tus horas a la basura, día tras día, y eso para mí era, de verdad que era muy duro psicológicamente, sinceramente. Y, y tuve otra experiencia con otro jefe. Ya era el tercer jefe tóxico, porque había tenido otro en Alemania que, digamos que me tenía atado a la pata de la mesa. No me dejaba ni levantarme ni para mear. Y, y me acuerdo que llegaba, trabajábamos ahí, cuando tenía proyecto, trabajábamos ahí horas y horas sin parar y llegaba a casa agotado a las 12 de la noche y con ganas de, vamos, me acuerdo que me tomaba un Baileys, veía un capítulo de Los Soprano y así por lo menos decía, bueno, y al día siguiente sabía que ha vuelto a empezar. Y el jefe que tuve en Mallorca, pues que también me tenía, o sea, la forma que me tenía machacado, me tenía como, como violentado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que llegué a casa y tengo la suerte de que mi mujer es psicóloga, Yolandica. Y, y le dije, digo, pues este jefe me tiene machacado.
y me pegó un tostazo en la cara, una hostia, hablando mal y pronto, cuando me dijo, es que igual el problema no es de los jefes que tienes, igual el problema eres tú. Igual el problema es tú, de la relación que tú tienes con esa figura de jefe. Y sí que es verdad que yo detecté que tenía una relación con los jefes como de miedo, de sumisión, y eso a veces provoca que la otra persona, a veces, o sea, puede ser que haya gente que le guste, pero yo es que en ese último caso, esta persona no era una persona en plan de ejercer el poder, sino que casi mi situación, mi forma de presentarme ante él, es casi que generaba ese ponerse encima, ¿no? de mí. Y para mí fue un gran aprendizaje. Fue un gran aprendizaje el decir, ostras, no me tengo que hacer menos por esa figura de jefe. No tengo que pensar ya que el jefe es o como es el jefe ejerce sobre mí el poder o resulta que es algo de vasallaje, sumisión. Entonces tenía una relación, aprendí a tener relación con mis jefes de una manera pues humanista, en el sentido de adultos. Somos adultos, distintas funciones, distintos roles, pero somos iguales. Para mí eso fue muy importante y marcar esa forma de relacionarme con este último jefe cambió totalmente la relación. Entonces cuando vi que no era jefe tóxico, sino que era una relación tóxica, y una relación tóxica que en ese caso la había creado yo, la había creado totalmente yo. También tuve otro aprendizaje, que también sí fue muy, muy importante para el futuro. Eh, yo resulta que a nivel laboral yo salía a mi hora y cumplía mi horario, y aparte que como no tenía nada que hacer, pues cuando llegaba las 6 salía. ¿Y qué pasaba? Que hasta que ahí había mucha gente ahí hacía muchas horas extras, digamos que la mayoría hacían horas extras porque les daba pánico salir a la hora porque te afeaban la conducta. Pero no te afeaban la conducta los jefes, te afeaban la conducta los mismos compañeros. Había mismos compañeros que me decían, jo, Alejo, qué bien vives, jo, Alejo, ya te vas, ostras, que me gustaría vivir como tú. Y yo, bueno, pues si me estoy yendo a la hora que tengo por contrato. O sea, y yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Que igual que no estás haciéndolo, es tú. Entonces yo me di cuenta que a crear ese ambiente, un ambiente de horas estas, un ambiente de presencialismo dentro de una oficina, lo que hacía es crear un ambiente negativo en conjunto, un ambiente de sacrificio y un ambiente digamos, hasta de malestar con el propio compañero. Y ese punto también fue muy importante, fue un aprendizaje muy importante para lo que fue luego mi empresa, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de ser el que pone los horarios y el que organiza a nivel empresarial. Entonces, yo ya me afectaba mucho el tema de estar en otra empresa en la que tampoco tenía mucho trabajo y yo llegaba a casa pues con una ganas de hacer mil cosas y mi mujer llegaba a casa pues cansada, pues tranquila y yo llegaba medio alterado, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y al final hasta nos traía conflicto dentro de casa, ¿no? Por mi actitud. Entonces, la verdad que mi mujer me volvió a desbloquear cuando me dijo, oye, pues si a ti te gusta tanto la informática, que incluso ya había empezado a estudiar la carrera de ingeniería informática, que no la ha terminado, pero ya la estudiaba como hobby, no hacía más que programar, me cogía a veces días libres solo para programar en casa. Me dice, pues si te gusta tanto, ¿por qué no dejas el trabajo, intentas buscarte la vida como programador? Y ese fue el impulso. Dije, es verdad, es verdad. Dejé el trabajo sin paro, sin indemnización. Me, me fui a casa y me puse a programar en casa como un desgraciado, como un loco. Pues para conseguir demostrar que sí que sabía programar y que podía buscarme la vida como programador. Estuve 8 meses, recuerdo 8 meses, haciendo muchos proyectos para poder demostrar. Yo necesitaba tener algo para poder mostrar que efectivamente sabía programar. Así es como lo sentía. Entonces, cuando vez que ya me sentí capacitado y que ya sentí que tenía material suficiente como para demostrar, hey, se programa esto, se programa lo otro, pues, ¿qué hice? Empecé a echar currículums y,
Y la verdad que lo que programé no sirvió de nada, porque nadie nadie me hizo una prueba, nadie miró las webs que tenía, nadie miró mi código, nadie miró nada. Solo miraban mi currículum. En mi currículum no había nada de más que estudiante de ingeniería informática y no había ninguna empresa de programación, ninguna experiencia. Entonces siempre tenía no, 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 no. Y cuando yo seguía y tuve una oportunidad de entrar en una empresa en la que me enseñaban un lenguaje. Entonces no buscaban gente que no tuviera experiencia de programación, pero que tuviera carreras como ingeniería, matemáticas, física, cosas así, para enseñarles un lenguaje, un sistema y entrar en ese mundo laboral, ¿no? Respecto a la programación. No era una programación como la que yo había aprendido, pero bueno, era una programación, era entrar dentro del mundo laboral de la programación. Fue curioso porque en la entrevista me preguntaron que si tenía alguna pregunta. Dice, oye Alejo, ¿tienes alguna pregunta? Y dije, sí, solo tengo una pregunta. Solo tengo una única pregunta. ¿Hay trabajo? Y dice, ¿cómo? No, que sí. O sea, me contratas porque hay trabajo y porque voy a trabajar. Y dice, sí, sí. Dice, claro, pero... Dice, ¿qué pregunta es esa? ¿Qué empresa te va a contratar si no hay trabajo, si no hay nada que hacer? Y claro, pues como era la entrevista, yo no le iba a decir, pues mira, ¿ves dónde pone experiencia laboral? Pues todas las que pone ahí abajo, las 4 últimas. No le iba a decir eso, porque es que había empalmado empresa tras empresa en la que no tenía que hacer nada. Pero bueno, le dije, no, no, pues acaso, porque es que yo tengo muchas ganas de trabajar, yo tengo muchas ganas de aprender, yo tengo muchas ganas de recuperar el tiempo perdido. Yo entendía tiempo perdido y aprender rápidamente a programación. Me dice, sí, sí, tranquilo, tenemos un proyectazo, tal. Bueno, pues me contrataron y efectivamente no había nada que hacer. El proyecto se aplazaba, yo era un recurso en espera a la salida de un proyecto y pasé varios meses en los que no tenía nada que hacer. Entonces, cogí y a los 2 meses, no llegó a los 3 meses, salí de la empresa. Le dije, mira, yo solo lo único que quería es trabajar y no consigo trabajar aquí. Así que me fui a una empresa en la que ya sí que podía trabajar. Una empresa en la que, vamos, lo llaman, lo llaman, a veces lo llaman cárnicas, en las que es simplemente un número. Te tiran ahí dentro de un cliente, te ponen ahí a programar y si tiras bien y si no, pues a la calle y ya está. O si el proyecto se acaba, pues tú a la calle y ya está. Pero hay trabajo, tiene mucho trabajo. Entonces son empresas que tienen fama de explotadoras, pero claro, yo en ese momento el que me explotaran era lo mejor que me podía pasar. Ya estaba deseando. Yo no quería dinero, yo no quería horario, yo quería que me dieras un ordenador y que me dieras algo que programar. Y cuanto más mejor. Entonces, fue una buena experiencia para mí porque fue un aprendizaje muy rápido. Te tenías que buscar la vida y yo veía que era capaz de buscarme la vida, era muy capaz de buscarme la vida. Y era gracioso porque yo no veía a nadie de mi empresa. Se supone que no tenía apoyo de nadie, más que si tenía algún compañero al lado, pero no tenía ningún responsable, de ningún jefe de proyecto, de nadie. Incluso había como un chiste que decían que si ves al jefe de proyecto alguna vez, son como 7 años de buena suerte, ¿no? Porque entonces, yo no lo vi, no tuve suerte, pero no porque viera a ningún jefe de proyecto de mi empresa. Entonces, cuando pasó un tiempo, pero la verdad que fue una buena experiencia. Estoy agradecido porque aprendí mucho y tuve la oportunidad de entrar, cambié de empresa y tuve la oportunidad de entrar en un gran cliente a través de una empresa subcontratado y ahí sí que también era un proyecto de mucha exigencia. Yo llevaba poco recorrido, no sé, igual llevaba un año de recorrido y para mí fue un gran reto y también un aprendizaje, digamos, exponencial. Entonces, como yo veía que estaba aportando mucho y bueno, mi empresa al final simplemente lo que hacía es facturar por mí, pero no me aportaba ningún valor, ningún apoyo, ni nada. Yo, de hecho, jamás en esta última empresa jamás vi a nadie de mi empresa. Yo trabajaba en Mallorca, la empresa de Madrid, y jamás vi a nadie, ni nadie
me hizo más que la gestión de contratarme y pagarme el sueldo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues para esto puedo ser autónomo. Entonces, ¿por qué me pasé a autónomo? Pues porque veía que estar en una empresa no me aportaba ningún valor adicional, no me aportaba ningún apoyo, no me aportaba ninguna escala profesional, no me aportaba absolutamente nada. Entonces dije, bueno, pues para esto me dije, bueno, para continuar tengo que ser autónomo. Entonces dije eso, que me pasé autónomo, empecé a facturar como autónomo y ese fue mi paso de empleado a autónomo. Empecé a autónomo porque yo ya tenía el trabajo. Yo simplemente al día siguiente seguía haciendo el mismo trabajo, pero en vez de hacerlo a través de una empresa, lo hacía a través de mí mismo, ¿no? Entonces, mientras yo seguía, la verdad que se me daba bien y se me daba bien sobre todo porque, bueno, pues por las capacidades y por las ganas que tenía, ¿no? Tenía un empuje brutal, ¿no? Quería absorber a saco. Y, y llegó un punto en el que yo tenía que, me hice responsable del proyecto y yo tenía a veces que subcontratar programadores cuando teníamos mucha carga de trabajo. Entonces, cuando yo tenía que seleccionar programadores de otras empresas, enseñarles cómo lo hacíamos y incorporarles al equipo. Entonces, cuando vi eso, dije, ostras, como yo veía gente a mi alrededor que también tenía pequeñas empresas y tenía gente nómina y tal, dije, ostras, hablé con los responsables de mi cliente y con el responsable de mi cliente dije, oye, si yo tuviera programadores contratados, si yo tuviera una empresa, yo podría subcontratar mis propios programadores. Entonces me dijo, pues, claro, dice, hombre, mejor todavía, porque yo sé que esos programadores van a estar formados por ti y tú vas a responsabilizarte por ellos directamente porque te interesa, porque te interesa que vaya bien la empresa. Y digo, ostras, pues me lanzo. Y entonces contraté mi primer programador. Contraté mi primer programador. Me acuerdo que cuando hacía la llamada, yo no sabía qué decir. Yo no sabía si decir, hola, somos una empresa. Digo, "Hombre, somos una empresa si estoy yo solo. Hola, soy una empresa, suena como ridículo. Estamos aquí o estoy aquí, digo, es que no tengo ni oficina porque yo estoy trabajando dentro de la oficina del cliente. Y como cuando ya tenía tantísimo lío, al final dije lo que es más fácil, sencillo de decir, la verdad. Hola, mira, soy un programador autónomo, me voy a montar una empresa y estoy buscando programadores que para hacer montar una empresa y que programar en un proyecto. Así lo dije y funcionó. Se fiaron de mí. Bien, ¿no? Sí, sí. En ese momento que monté la empresa es cuando vi el valor a todos esos aprendizajes que había tenido a través de experiencias, pues malas experiencias, ¿no? Pues decir algo, pero bueno o malo es muy relativo, ¿no? Pero a experiencias que normalmente en el momento yo las califiqué como malas, como la de haber tenido jefes tóxicos. Todo lo que vi es que no eran jefes tóxicos, eso es lo primero, pero sí que eran relaciones tóxicas y entonces yo me preocupé mucho de no crear esas relaciones tóxicas. Yo no quería ser un jefe apreciado como tóxico. Entonces eso a la hora de relacionarme, a la hora de comportarme, siempre nunca procuraba no tener ningún gesto como de superioridad o de que yo te estoy pagando para esto o cosas así, ¿no? Nunca ha sido mi tono de forma natural, pero también lo hacía de forma consciente, vigilaba que no fuera así, ¿no? Porque a veces por imitación los humanos hacemos cosas que igual de natural no haríamos, ¿no? Pero por imitación, porque lo ves, porque al final se te ha metido en el inconsciente, pues eso puede ocurrir. También me vino muy bien todo el aprendizaje que había tenido a la hora de estar trabajando en una empresa en la que no tenía ningún apoyo. Yo no quería que la mía fuera así. Entonces, yo escribí una formación muy extensa que duró además en la empresa durante muchos años para aprender a programar como yo lo hacía. Ya no solo a nivel de lenguaje, que eso se podía haber mirado en otros sitios, sino a programar de la forma en la que yo lo hacía. Y también tener los conocimientos que yo veía necesario para programar al nivel que yo esperaba.
También me sirvió el aprendizaje que tuve de no haber, como nunca a nadie me hizo una prueba, nadie sabía si sabía programar o no, porque solo me daban mi currículum y a veces ni eso, pues yo no quería hacerlo así. Entonces, la prueba de selección era una prueba de selección en la que yo no miraba el currículum, solo miraba el decir, ¿te gusta programar? ¿Sabes programar? Vale, pues mira, yo te pongo aquí un ordenador, te pongo aquí un ejercicio, demuéstramelo. Que es lo que yo habría querido que me hubiera pasado cuando yo estaba buscando. Si alguien me hubiera puesto un ordenador enfrente para cuando yo buscaba de trabajo de programador, estoy convencido que había encontrado trabajo de programador, al menos programador junior, si no es a la primera, a la segunda. Pero no se dio el caso. Y también me sirvió mucho el hecho del aprendizaje del tema de las horas extras. El tema horas extras. Yo no quería que mi empresa se basara en meter horas extras por meter o el apretar a la gente, porque yo no quería crear un ambiente en el que para mí, que yo lo percibía como nocivo cuando yo era trabajador. O sea, básicamente, y por resumirlo, yo buscaba crear una empresa en la que a mí me gustara trabajar. Ese era mi sueño, ¿no? Mi idea y mi propósito. En ese momento yo trabajaba del cliente, yo trabajaba 8 horas y además tenía programadores, a uno lo tenía conmigo, pero todo lo tenía en otros clientes, entonces lo que hacía es trabajar mis 8 horas y en los mediodías o por la tarde pues me iba al otro cliente y daba apoyo a los otros trabajadores. Así era como era mi día a día en ese momento. Entonces llegamos a ser 4 y estaba yo con 3 trabajadores y ya había un run de que estaba llegando la crisis a Mallorca, los proyectos estaban parando, se estaban aplazando, pero a la vez una gran consultora me conoció por un proyecto y me dio una gran oportunidad. Me dijo, Alejo, tienes un buen equipo, confiamos mucho en ti eh, y tenemos muchos clientes potentes. Entonces nos gustaría, basado en lo que es tu empresa, que te incorporaras a nuestra consultora y ya no vemos un equipo de 3, no vemos un equipo mínimo de 10 programadores, todos bajo tu responsabilidad. Y tú ya te dedicarías más a esa gestión y a coordinación de esos 10 programadores. Para mí era una historia, no un sueño porque nunca había soñado eso, ¿no? Pero digo, ostras, como de que ya estaba haciendo nada de empleado tal y ahora que esta consultora me dé esa oportunidad con todo este avance, con tal, y íbamos a reuniones a Zaragoza, a Madrid, tal, a hablar, a negociar todo esto. Y entonces ya, wow, llegó un momento que me dijeron, sí, vamos, adelante, nos pusimos de acuerdo con las condiciones y ya solo teníamos que esperar, nada, en 15 días que íbamos a firmar el contrato. Pero cuando hice esa llamada, todo se fue al garete. Navidad de 2011. Em, yo sabía que esa llamada, eso que nos salía, era un toque de muerte para mi empresa. En el ambiente que estaba económico en Mallorca, sabía que no iba a poder mantener los 3 trabajadores y de hecho no fui capaz ni de mantener el trabajo que tenía para mí. Em, Despedí a los 3 trabajadores y yo me quedé sin trabajo, con 2 hijas y un nivel de vida acorde a lo que había tenido hasta ese momento. Mm, yo no sé nunca he sido diagnosticado de depresión y por eso no quiero decir que caí en depresión, porque nadie me lo diagnosticó y quizás si el día de mañana tengo una depresión, veré que eso no era para tanto lo que sentía, pero sé que seguro es lo más cerca que he estado de tener una depresión en mi vida. Me acuerdo que tenemos un apartamento en la playa y estábamos ahí paseando y, y yo me acuerdo, está mirando la playa, está mirando esto y digo, ¿de verdad puedo mantener esto?
¿tiene sentido estar aquí si no sé lo que va a ser de mi vida a no sé cuánto tiempo vista? Para no caer en depresión, hice una, me hice una barrera mental que me ayudaba, que era el decir, mira, como me iban saliendo cosas pequeños goteos por aquí y por allá, yo al final me hice la barrera mental que digo, mira, si yo sé que voy a tener unos ingresos mínimos los próximos 3 meses, con eso ya considero que ya estás todo solucionado. Porque digo, pues porque sé que dentro de 3 meses saldrá otra cosa. No tenía ningún dato, no tenía nada, pero por lo menos esa barrera mental, cada vez que yo tenía un proyecto que yo veía que podía ingresar, lo que yo entendía que era lo mínimo para esos 3 meses, ya me sentía, por lo menos ya me sentía un poco relajado. Mientras estaba en esa fase, yo tuve la oportunidad de trabajar, de volver a ser empleado, la verdad que con un muy buen sueldo y habría sido la solución de todos los problemas. Pero hubo algo que por lo que decidí no cogerlo. Y, y ese algo no fue una gran revelación, ni fue lo que me hizo seguir, por mi cuenta fue simplemente la curiosidad. La curiosidad de, oye, ¿qué pasa si, hasta dónde puedo llegar? ¿No? Si no paro, si sigo así, vale, he empezado ya me da mal, pero voy a intentarlo. No puedo intentarlo no fue una cosa de decir, voy a intentarlo porque puedo con todo, o voy a intentarlo porque este ha sido mi propósito, mi sueño, tal. No sabía ni a dónde quería ir, no quería ir a ningún sitio, pero tenía curiosidad. Tenía curiosidad, yo creo que es curiosidad de a ver a dónde me puede llevar mi capacidad. Entonces, tenía el apoyo familiar, tanto de mi madre, de mi suegra. Al final yo era el padre de sus nietas, de sus dos nietas, de dos de sus nietas, mejor dicho. Y el apoyo sobre todo de mi mujer. Ella me dijo, Alejo, si tú no te preocupes. Sabíamos que en Alemania sí que había trabajo, teníamos contactos, sabíamos que en Alemania había trabajo. A una mala, si aquí no vemos, cogemos todo, cogemos las niñas y nos vamos a Alemania. Y esa Alemania para mí fue un calmante vitaminado. Es curioso que prácticamente lo que es la crisis de la de 2007, que a mi empresa la cogió en 2011, mm, la tumbó. Yo sí, prácticamente, o sea, seguí con la empresa, pero solo seguía porque estaba yo y trabajaba en ella, el único trabajador. Pero, y yo decía que, claro, como llegó la crisis, pero luego pensé y digo, la crisis no se ha llevado a todas las empresas. Hay empresas que incluso han crecido. No, no es la crisis, simplemente es que la crisis cogió a mi empresa sin estar preparada para afrontarla. Eh, me gusta ese pensamiento, el afrontar yo mismo la responsabilidad. Porque cuando yo decía, no, claro, la crisis, todo el mundo lo entendía, claro, la crisis, sí, pero la crisis, pero no, no, porque asumir esa responsabilidad, me permitió tomar decisiones en el futuro que para construir una empresa sólida que pudiera afrontar una crisis. Esa crisis ya me había tumbado, pues veríamos a la siguiente. Y como decían que, como siempre dicen, que cada 7 años hay una crisis, pues digo, pues nada, espera 7 años y ya vendrá otra. Ya tendría otra oportunidad. En 2013 se volvía a recuperar el mercado en Mallorca y yo contaba que cada vez pues iba teniendo más trabajo y veía que la cosa se estaba activando. Y me pasó una cosa que fue una mala buena noticia, digamos una de las mejores malas buenas noticias que he tenido nunca. Me salió una hernia discal tremenda por aquí, en la C12, C no sé qué. Y bueno, cuando me ponía a programar dolía una barbaridad. Yo programaba en las oficinas de mis clientes. En ese momento todavía no estaba lo del trabajo en remoto tan en boga. Y yo tenía una silla fatal.
hacía fatal y no hacía fatal, no hacía buena, pero no una buena para un tipo que tenía una hernia discal de caballo, porque así lo dijo un traumatólogo, creo que es, ¿no? Tienes una hernia discal de caballo. Ese fue el diagnóstico. Pero bueno, con inyecciones y tal, más o menos lo llevaba. ¿Qué pasaba? Que yo necesitaba una silla, pues estas ergonómicas, que no me daba en mi cliente. Entonces yo le dije, oye, yo puedo trabajar, yo podría trabajar desde mi casa, que tengo una buena silla, que con esa no me duele. Y me dijo el cliente, sí, no por mí ningún problema, aunque me des el trabajo igual de bien. Y digo, ostras. Entonces para mí fue una oportunidad muy buena, fue la que me dio pie a hacer esa pregunta y la que me dio pie a poder empezar a trabajar a distancia, a trabajar en remoto. Eh, Simplemente en el momento la importancia fue el decir, ay, voy a poder trabajar sin dolor. Pero todo eso tuvo unas consecuencias que fueron la semilla de que pudiera comenzar la segunda etapa de mi empresa. Como en casa tampoco estaba del todo cómodo, busqué a alguien, a una oficina, y entonces descubrí que existía el coworking. No sé, tampoco sabía que existía eso. Estamos hablando de 2013, en el que, pues, no sé si o no era tan conocido, o por lo menos lo que seguro que no era tan conocido por mí, porque yo no tenía ni idea que existía. Entonces encontré un coworking en el que podía entrar a cualquier hora y en la que podía trabajar ahí. De repente tenía una oficina espectacular, con internet, con aire acondicionado, genial, genial. Y no solo eso, sino que es que descubrí que en el coworking me empecé a juntar con otros autónomos, otros emprendedores, y de repente, de haber estado desde 2009 que empecé a 2013 sintiéndome solo, sintiéndome que nadie me entendía, sintiéndome que no tenía nadie a quien preguntar, a quien explicar, con quien apoyarme, porque cuando cada vez que yo decía algo, algún problema que tenía como empresario, toda la respuesta que tenía de mi entorno, que no tenía nadie que fuera empresario, emprendedor ni nada, me decían, jo, tío, pues déjalo, oye, pues búscate un trabajo y ya está, oye, pues mira, ya has intentado, pues ya está, no sé qué. Era la única respuesta que tenía. Entonces, de repente, juntarme con otra gente que tenía problemas como los míos, que habían encontrado soluciones como míos, situaciones como las mías, fue muy potente. Yo ya descubrí, ya veía que yo ya tenía otra forma de encarar esa nueva etapa. Porque sí, porque ahí empezó una nueva etapa. Al tener cada vez más trabajo, me salió una oportunidad de volver a contratar programador. Pero en esta ocasión pasó una cosa muy curiosa. Pues una cosa muy curiosa porque el trabajo que me ofrecían era para trabajar en un lenguaje, en algo técnico que yo no conocía, pero sí que se quisieron apoyar en mí. ¿Por qué? Pues no por lo técnico, sino por la confianza, ¿no? Por la confianza que yo había transmitido ya durante esos años, ¿no? Una confianza a nivel de técnico, a nivel de profesionalidad y a nivel de ética, ¿no? Es lo que entiendo que fue. Entonces salió la oportunidad de volver a contratar, de volver a contratar gente y yo ya con una idea ya empresarial. También había descubierto libros de gestión empresarial, libros de desarrollo personal. De repente cuando me acuerdo que la primera vez que leí un libro de desarrollo personal, me pareció la leche. Digo, ostras, esto que es un manual de instrucciones para la vida. O sea, existe un manual de instrucciones para la vida, porque yo cogía lo que aprendía y lo aplicaba y conseguía resultados. Cogía, lo aplicaba y conseguía resultados. Digo, esto es un chollo, ¿no? Entonces, con todo eso, esa fue la segunda etapa de mi empresa. Y, y un momento clave que pasó em, cuando yo estaba en el coworking. Tenía un montón de trabajo. Creo que no sé todavía si tenía alguien contratado o aún estaba solo. Y tenía un montón de trabajo. Y en ese coworking me dejaba entrar a cualquier hora, podía salir a cualquier hora, era 24 horas. Entonces yo cogía y entraba, pues igual entraba a las 5 de la mañana y igual salía a las 11 de la noche. Eh, tenía, tenía ya 3 hijas, pues tenía de 1, 3 y 5 años, más o menos. No, menos. De 4, 2 y bebé, y una bebita. Y, y tuve un momento que ya estaba por la noche programando ahí en el coworking. Entonces me llamó mi mujer, que mi hija mayor quería hablar conmigo para darme las buenas noches. Y
bueno, fue ese momento de estos de película americana de que el padre no va a ver el béisbol del niño y tal, pues ese rollo. Me llama mi hija: "Oh, papi, ¿cómo estás? ¿Estás solito? ¿Estás con amigos?". Yo estaba ahí en el coworking más solo que la una. Encima estaba medio oscuro porque para apagar todas las luces solo tenía la luz mía del escritorio. O sea, yo tenía luz, pero veía todo oscuro a mi alrededor. Era Yo le dije, sí, le mentí a la niña: sí, estoy aquí con amigos, estoy bien, tal. No, te queda buenas noches, no, buenas noches. Me pasó una vez. Igual es una tontería, igual lo es como una tontería, pero para mí fue un momento, vamos, de inflexión, punto de inflexión. Porque digo, yo esto no es la vida que quiero. Yo tengo tres hijas, me gusta ese rollo, me gusta padre, me gusta disfrutar de las niñas y yo no voy a renunciar a eso. Y no quiero ser un padre de estos en plan película americana que la niña que no voy a ver su partido de béisbol. Yo quiero vivir, quiero disfrutar de la infancia de mis hijas. Entonces, para mí fue una barrera que me hice totalmente. Me hice una barrera, es decir, yo quiero apostar por la empresa. De hecho, hasta cuando, si no, no lo dejé cuando estaba yendo mal, ahora que estaba la cosa, que tenía un montón de trabajo, iba a apostar más fuerte, pero siempre que no, eso no me impidiera vivir la infancia de mis hijas. Y así es como lo hice. Con más idea empresarial, fui aprendiendo, también me apunté a formaciones, consultor, ya tenía una mente de empresario. De hecho, tuve un mentor en el que para mí el objetivo era: yo lo que quiero conseguir es pasar de autónomo a empresario. No de autónomo que tiene gente contratada, sino empresario. Y me ayudó mucho a cambiar esa mentalidad, a tomar decisiones en las que me llevaban a ese camino de empresario, ¿no? Hasta que llegó el punto en el que ya tenía un equipo de, pues igual era de 5 de 10, en el que yo ya no programaba, yo ya no hacía nada técnico, ya mi único trabajo era la pura gestión de la empresa, ya era oficialmente, por decir algo, empresario. Y conseguía hacer crecer la empresa sin tener tiempo, o sea, sin perderme la infancia de mis hijas. Las iba a buscar, pasar la tarde con ella, conseguía hacer ese balanceo, ¿no? Era un malabarismo a cuatro balas, a cuatro balas, a cuatro bolas, pero lo conseguía. Pero yo no quería, yo tenía miedo de que la empresa creciera en exceso y ya se me complicara el tema, ¿no? Lo había podido manejar cuando éramos 10, pero aún seguía la empresa creciendo. Yo quería mantener la empresa a ese tamaño pues, de 7 10 personas, cosas así, por miedo a decir, ostras, si esto crece, entonces igual es que ya no puedo hacer este malabarismos que estoy haciendo. Se me van a caer las cuatro bolas de golpe. Y, y tuve una revelación en un seminario al que asistí. Un seminario que, en el que asistí, en realidad asistí por aprender cosas de ventas, ¿no? Yo nunca había estado en un seminario de desarrollo personal, no sabía ni que existían. Y fui a un seminario que yo entendía que era un tema de ventas. Y cuando llegué ahí era un seminario de 3 días con dinámicas, con, no sé, igual éramos 300, 200 y pico personas, no sé. No sabía ni de dónde estaba, ¿no? Y ahí pasaron dos cosas súper importantes. Dos, tres, más o menos. Bueno, yo voy tirando. Pasan muchas cosas importantes. Em, una fue que Una fue que cuando nos estaban hablando sobre lo importante que es ser emprendedor, sobre lo bueno que es ser emprendedor, que si emprendedor es genial, emprendedor para aquí, emprendedor para allá, y yo decía, oh, qué bien, no, estoy en el buen camino, estoy tan. Pero digo, "Jo, estoy de buen camino, pero yo soy empresario, o sea, yo necesito trabajadores". Entonces, ¿qué pasa? Que si esto es el buen camino, ¿qué pasa? Que es el buen camino para mí y no sé el buen camino para ellos, o a ellos les tengo que decir, no, no, para ti el buen camino es para trabajador, y yo para mí el buen camino es ser empresario o ser emprendedor. Entonces tenía veía ahí una incoherencia, ¿no? Una incoherencia de cómo lo podía yo tratar ese tema. Entonces hice esa pregunta, dice, em, si ser emprendedor es tan bueno, ¿qué pasa? Que para mis trabajadores no es tan bueno, porque si yo necesito trabajadores, porque si todos somos emprendedores, ¿qué hago? Y me contestó, me dijo, mira, yo creo firmemente en el concepto de intraemprendedor.
de una persona que esté dentro de una empresa. O sea, digamos, un emprendedor, ¿qué es? Un emprendedor es alguien que toma las riendas de su carrera profesional. Y la toma de las riendas, la forma más clara de tomar las riendas es coger y crearte una empresa o hacerlo por tu cuenta. Pero si tú puedes tomar las riendas dentro de una organización, si tú el camino que quieres seguir está dentro de una organización, también es un intraemprendedor. Entonces, ese concepto de decir, ostras, es que igual la gente quiere desarrollar su carrera dentro de la empresa. Entonces, que la empresa sea un marco para ese crecimiento, para ese intraemprendimiento. Aparte que también llega a la conclusión de decir, oye, yo ahora quiero emprender, pero cuando yo estaba empezando como programador, yo quería ser explotado en una empresa, que yo no digo que vaya a explotar, pero que yo estaba en otro momento vital. Y entonces entendí que también en función del momento vital también cuenta. Y hay momentos vitales en los que igual tú quieres ser trabajador y hay momentos vitales en que ese trabajo que has tenido es el que te lleva a tomar ese emprendimiento, que así por lo menos fue mi caso. Entonces, para mí eso fue una motivación de la leche, de decir, ostras, eh, ya entiendo por qué estoy haciendo esto. Yo llevaba no sé cuánto tiempo, había pasado de empleado a autónomo. De autónomo había pasado a crear una empresa. Había pasado por la crisis financiera. Había vuelto a resurgir. Tenía una empresa ya de 10 personas y todavía no sabía para qué lo había hecho. Siempre lo había hecho por curiosidad. Pero de repente, en ese seminario dije, ya veo, tiene esto sentido. El propósito de todo esto es crear algo, un vehículo para el desarrollo personal y profesional de toda la gente, de sus integrantes. Y ese propósito para mí fue la leche. Ese propósito es con el propósito en el que vivo a día de hoy. Sigo viviendo. En mi empresa es ese vehículo. Yo veo ese vehículo para que la gente se pueda desarrollar durante el tiempo que lo necesite, tanto él como la empresa, tanto ella como la empresa. Mientras haya esa simbiosis, pa'lante. Entonces, claro, para mí, yo que tenía miedo a que la empresa creciera, de repente se me quitaron todos los miedos. Dije, no, tiene que crecer, porque si crece, va a hacer crecer a la gente que está dentro de la empresa. Nos va a hacer crecer a todos. No solo a los trabajadores, sino a todos. Vamos a todos a crecer. Entonces, para mí fue una revelación. Y después también, ¿qué otra cosa? Resulta que yo conocí a una pareja que eran inversores. Era una pareja, un matrimonio que creo que eran argentinos y estaban por Europa yendo a formaciones de desarrollo personal en sus, no vacaciones, porque no tenían vacaciones, simplemente vivían de sus inversiones. Entonces digo, oye, pero ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo es esto de las inversiones? Y me contaron, dice, mira, nosotros la primera que hicimos teníamos un restaurante y ahí teníamos un cocinero que era buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le dijimos, oye, ¿tú qué querrías llevar el día de mañana a este restaurante? Y decimos, no, ostras, pues que yo claro, nunca había pensado, soy empresario, soy cocinero y tal. No, vas a tener tienes nuestro apoyo, pero bueno, el día de mañana este sea tu restaurante, es tu restaurante. Entonces lo hicieron así. Y entonces el cocinero se quedó a cargo de todo el restaurante y esa fue su primera inversión y fueron replicando ese modelo con otras empresas. Digo, madre mía. Entonces digo, bueno, yo tengo gente muy válida dentro de mi empresa. Yo tengo gente muy válida, tengo el propósito de que crezcan y si crecen, igual el día de mañana pueden llevar a la empresa y yo me puedo ir a la playa. Hicimos una visualización del futuro, de cómo era el futuro a 5 años, tum, 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 y yo me vi ahí, me vi diciendo, vale, mi día a día ahora es trabajar un montón, estoy un montón implicado en la empresa, depende de mí un montón de cosas, me cuesta desconectar a nivel mental, mm, pero dentro de 5 años puede ser que ya no tenga que llevar la empresa, lo puedo conseguir. No lo puedo conseguir, sino que cuando hice la visualización, la visualización había que hacerla de forma que no es que pudiera, sino que es como que lo ves, como que has ido al futuro y has visto que efectivamente es así. Y yo fui al futuro y vi la vida que llevo desde hace años. Y te digo que es así. Yo ese día vi exactamente la vida que llevo
desde hace años. Entonces, cuando volví de ese seminario a la empresa, volví, imagínate, súper alterado. Yo digo, madre mía, ya he visto el propósito, esto es un vehículo para que crezcamos todos, esto nos va a hacer crecer, nada de empresa pequeña, vamos a crecer, vamos a estar. Y hablé con el que a día de hoy es mi socio y le dije, oye, en 5 años me gustaría, ¿te parece que mañana, dentro de 5 años, llevar tú una empresa y yo me retiro? Y me dijo, bueno, bueno, pues sí, ¿por qué no? Él tenía 22 años, Xavi. Y, y ese fue el momento, ese fue el pistoletazo de salida. Ese fue el pistoletazo de salida para lo que tenía que pasar en 5 años. Y así lo decía yo. Yo hablaba con todo el mundo y hablaba y decía, yo en 5 años me retiro. En 2021. Final de 2021. ¿Cómo? ¿Sí? Está loco, ala, venga, sí, a mí también me gustaría. Digo, no, es que yo no hablaba, yo no digo que me gustaría, yo digo que lo voy a hacer. Yo me retiro, no decía que lo voy a hacer con determinación, simplemente lo decía como si fuera una cosa que ir al futuro lo he visto. Sí, yo me retiro en 5 años, ahora está. Al principio me decían como que estaba loco. Luego me decían que, bueno, es muy difícil, ¿eh? Luego ya me preguntaban, oye, ¿cuándo era que te retirabas? Así. Porque yo lo había metido en mi inconsciente y se lo había metido en el inconsciente a los demás. Y estaba haciendo las tareas, que todo el foco lo ponía en eso, en construir una empresa que no dependía de mí, que pudiera crecer de forma independiente y que a mí me permitiera salir de la empresa a la fecha. 2021. No sé dónde estás viendo este vídeo, no sé dónde estás, pero sabes perfectamente que en cualquier sitio del mundo que hayas estado, sabes lo que pasó en 2020. O sea, qué pasó ese año. Faltaba, pues, si 1 año y pico, 2 años, para que llegara la fecha en la que yo me iba a retirar. Y de repente llega la pandemia. Y resulta que la pandemia, con todo lo malo que era, eh, digamos, todo lo que paró, todo el conflicto que supuso ese parón a nivel de la empresa, había una idea que me motivaba. Y la idea que me motivaba era que esta sí que iba a ser mi crisis. La crisis financiera había tumbado mi empresa. La había tumbado, ¿por qué? Porque no por la crisis, sino porque mi empresa no estaba suficientemente preparada para afrontar una crisis. Pero yo sabía que ahora, en 2020, sí que ya era empresario, sí que teníamos una empresa, sí que éramos un equipo, sí que teníamos una empresa capaz de afrontar una crisis, por muy dura, inesperada y loca que fuera esa maldita crisis del COVID. Entonces, casi eso en cierta forma, hasta me empoderaba, ¿no? Me decía, wow, esta es mi crisis. Esa crisis no fue mía, pero esta sí, esta es mi crisis y esta crisis sí que me coge preparado y esta crisis sí que la puedo superar. Y mi plan a nivel mental no cambió. No pensé, esto va a aplazar el día que me retire. Esto lo va No fue así. Eso fue a decir, voy a tener que hacer más cosas de las que pensaba. Voy a pasarlo peor. Voy a tener que esforzarme más. Voy a tener que ser más imaginativo. Voy a tener que ser más resiliente para llegar a esa fecha. Y en marzo de 2021 dejé oficialmente de ser el CEO de mi empresa. Y desde entonces vivo retirado. Soy dueño total de mi tiempo. Soy el tío Gilito del tiempo. Y tengo el tiempo, me dedico a proyectos personales, me dedico al ciclo, a aprender, a crear y a impactar. Eso es lo que me dedico. Me dedico, pero es que lo que he descubierto es que no es a lo que me dedico ahora. Es a lo que me he dedicado siempre, desde crío. A aprender, a crear y a impactar. He hecho varias cosas, he dibujado un cómic, publicado un cómic, he escrito un libro, hago formaciones para empresarios, charlas.
y más cosas. Y más cosas y más cosas que surgirán, más cosas que aprenderé, más cosas que crearé y más cosas que impactaré. Esta es mi historia y me gustaría que me gustaría contar con tu colaboración, ¿no? Me gustaría que si has llegado a este punto del vídeo, me gustaría que me pusieras un comentario y que sobre todo preguntándome o contándome qué aspecto te ha interesado más de toda esta historia para que pueda hacer vídeos que efectivamente te interesen, ¿no? Entonces, si cualquier comentario que me pongas, ¿no? de tal punto o extiende más en esto o lo otro, o alguna cosa que quieras aprender de lo que ha sido mi recorrido, te invito a que pongas un comentario y ya toma de nota para hacer temas en próximos vídeos. Y estoy súper ilusionado que te suscribas para acompañarme en este viaje. Y, y no sé, o sea, fíjate, me había preparado cómo empezar el canal, pero no sé cómo se acaba el primer vídeo. Así que, bueno, nos vemos en otro vídeo. Espero que te haya gustado. Un abrazo y muchas gracias por acompañarme. Chao.